mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy miércoles 6 de agosto en este estudio diario devocional. Y es un gusto que nos puedan estar acompañando, que nos escriban, que compartan esos devocionales. Les invitamos a que nos sigan escuchando, compartiendo los devocionales, dejando un comentario. Vamos a estar contestando lo más pronto posible y con la ayuda de Dios que sea con nosotros. Y les invitamos también a que puedan revisar todo el material a disposición, logos devocionales, logos podcast, logos estudio, logos música, también la serie intermitente de temas con respecto al Sermón del Monte, que todo este material sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. El devocional de hoy lleva por título Libres de la mentira. Están en Ezequiel 13 del 17 al 23. Así dice la palabra del Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por tanto, por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Libres de la mentira. Hoy tenemos este pasaje, vemos que el capítulo 13 nos habla de cómo se estaban perpetuando la práctica de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y así como vimos en algún momento los devocionales anteriores, como había personas que estaban dando mal consejo al respecto de la situación que estaba viviendo Judá, no solamente ellos, sino aquellos que se decían ser profetas de Dios, estaban supuestamente profetizando, cuando aquí nos dice, Dios no había hablado absolutamente nada. Entonces, vemos este panorama tan desalentador, tan complicado. ¿Por qué? Porque había mucha confusión. Pensaban que Dios les hablaba, cuando realmente Dios no había dicho absolutamente nada. Les daban falsas esperanzas de que Dios había dicho esto, de que Dios esto, de que supuestamente Dios les estaba dando fortaleza, seguridad, que Babilonia no los iba a conquistar. Y también eso se ve reflejado en el libro de Jeremías. Y a pesar de eso, del que eran confrontados, ellos seguían actuando mal. Sin embargo, Dios le estaba diciendo, va a venir consecuencias a ustedes a causa de su mal actuar. Y vamos a ver el complemento de este capítulo al respecto de ello. Somos nosotros libres de la mentira, somos libres del pecado por la gracia de Dios. Y la mentira es algo muy, muy corrosivo y algo que Dios deja en claro al respecto. Y vamos a ver 3 puntos. Y en el primero, libres de la mentira, 1, que ataca al corazón. Ataca al corazón, ¿por qué? Porque nosotros estamos confiados de que lo que estamos escuchando, hablando tanto desde un apartado bíblico, de una enseñanza que recibimos en nuestra congregación local, desde un apartado personal. La mentira es algo que daña mucho y daña lo que nuestra convicción, daña nuestra confianza, daña nuestra seguridad. Y dice el verso 17, tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. O sea, se ponen a hablar en mi nombre por su propia cuenta.
hablan de lo que ellas consideran. Y habla de los falsos profetas, también habla de falsas profetas que existían y no eran nada más que brujas, hechiceras. Nos lo dice aquí el verso 18. Así ha dicho Jehová, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. O sea, estamos hablando de que de su propia idea, de su propio razonamiento, decían que Dios les hablaba con respecto a qué? Con respecto a que si tenían, un ejemplo, un velo mágico, si tenían un amuleto, si tenían amarrado un cordón rojo, si tenían, ¿qué es lo que más se populariza, no? Bueno, aquí en México es el famoso ojo de venado, la pata de conejo, la pata de venado, un hilo rojo. ¿Para qué? Para que no te hagan, ojo, no te hagan cosas malas. En pocas palabras, eso es aquí como se maneja. En México supongo que es una cuestión am, general en cuanto a esas conductas referente a lo místico. ¿Qué es lo que más promovían? En lugar de buscar a Dios, en lugar de promover realmente la santidad, la rendición de corazón al Señor, promovían lo que era el misticismo. Y cuando se busca cosas místico-mágicas maravillosas, se pierde todo de vista. Dice el verso 19. Habéis de cazar las almas de mi pueblo. En la versión de Sebastián dice, ¿creen que pueden disponer de la vida y de la muerte de mi pueblo según les convenga? O sea, ¿por qué? Porque ellas buscaban, te vendo este amuleto mágico para que te vaya bien. Dios dice que este amuleto te va a servir. Dios dice que si te tomas tres veces al día esta cosa, vas a estar bien. Dios dice que debes de hacer un intercambio, me debes de dar algo y Dios te va a dar algo. Cuestiones que tristemente no han cambiado. Y dice el verso 19. Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Dice, ustedes por unos puñados de cebada y unos bocados de pan me deshonran delante de mi pueblo, dan muerte a gente que no debía morir y dejan con vida a gente que no debía vivir. Así engañan a mi pueblo que hace caso a las mentiras. O sea, le estaban mintiendo y estaba dañando el corazón del pueblo. Principalmente, ¿por qué? Porque estaban atentando en contra de los justos. Dice el verso 22, entristecisteis con mentiras al corazón del justo. O sea, aquellas personas que estuvimos viendo también, que clamaban verdaderamente por la situación de Judá, estaban viéndose afectadas por oportunistas, mentirosos, embusteros, que creían y que supuestamente afirmaban que Dios hablaba por ellos, cuando realmente no. Esas prácticas tristemente siguen en nuestro día a día, que debemos de evitar, que debemos de denunciar y que debemos de ¿qué? Buscar la verdadera santidad, buscar el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Cuando Dios nos hace libres de la mentira, cuando Dios hace libre a su iglesia, a su pueblo, de prácticas embusteras, pecaminosas, heréticas, que dañan solamente la integridad y la sana doctrina y la santidad, bueno, libra lo que es el corazón. ¿Por qué? Porque la mentira hemos visto que daña al corazón. Y es lo que estaban haciendo. Estaban dañando el corazón, estaban dañando el pueblo, estaban dañando absolutamente a todos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, libres de la mentira 2, solo por gracia. Vemos que hay un daño al corazón, pero no solamente se queda en el daño, sino que continúa, dice, por tanto así ha dicho Jehová, versículo 20, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Dios va a librarnos, definitivamente. ¿Por quién? Por nosotros, no, por su gracia. Y vemos acá que Dios está en contra de los amuletos, Dios está en contra de las falsas profecías, Dios está en contra cuando nos salimos de la palabra. Un ejemplo, una cuestión, un ejemplo bastante rápido. Hay un ejemplo, vuelvo a decir, un separador de que se encuentra en la Biblia. Podemos decir, mi amado hermano, este separador te va a librar de todo. Y si no tienes este separador, entonces no vas a ser salvo, no vas a tener libertad financiera, no va a estar el Espíritu Santo contigo. Se condicionan las cosas.
Y las personas cuando no conocen verdaderamente a Dios, cuando no leen su Biblia, cuando no escudriñan, cuando no conocen quién es Dios, se lo creen y dicen, necesito ese separador. ¿Para qué? Para ser fuerte en mi fe, para tener libertad financiera. Y cuando dicen, quiero ese separador, bueno, tienes que dejar tanto en dinero. Tienes que dejar, no, no te pido dinero, te cambio tu coche. Ten, aquí está la bendición de Dios. No, hombre, no. Definitivamente no. Por eso es de que Dios dice, yo estoy en contra de ello. Dice, me declaro enemigo de esas vendas mágicas que ustedes hacen. Dios se declara enemigo de todo tipo de amuleto, de todo tipo de falsa doctrina, de todo tipo de herejía. Está en contra de aquello que atente contra la verdadera santidad. Eso es realmente una mentira. Cuando nosotros nos consideramos inclusive autosuficientes, cuando dice, tienes un campeón dentro de ti, libéralo. Dios te llama a ser campeón. Dios te llama a ser próspero. Sí, Dios quiere nuestro bien. Pero recordemos lo que nos dice Pablo. Nada hemos traído acá. Dios nos tiene con el sustento con que nos permite. Vivamos bien. No codiciemos. Entonces, las herejías que lo que vemos hoy en día, aplicándola, aterrizándolo un poco más, son como esas vendas mágicas que supuestamente vendían. ¿Para qué? Para que, como dicen los del mundo, no te hagan ojo, pero lo tratan de, entre comillas, cristianizar y para que te vaya bien, para que el diablo no venga sobre tu casa. Entonces, vemos esto que Dios está haciendo acá. Se declara enemigo y lo que hace es romper, dice el verso 21, romperé asimismo vuestros velos mágicos, libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Dios. Dios en su misericordia ha permitido que se levante una generación que proclama el verdadero evangelio, que denuncia las herejías, que denuncia la mentira, que denuncia personas que solamente lucran con el evangelio. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios su pueblo es libre de la mentira. Así como Judá estaba siendo libre de la mentira, estaba siendo confrontado, estaba siendo advertido, nosotros como pueblo de Dios estamos siendo confrontados, estamos siendo advertidos. ¿Para qué? Para obedecer. Juan 8:36 nos dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por la gracia de Dios somos libres y hay que desear esa libertad que solamente nos da el verdadero Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro último punto, libres de la mentira. 3, para vivir en la verdad. Dice el versículo 22, por cuanto entristecisteis con mentiras al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Dice, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Entonces, ¿somos libres para qué? Para vivir lejos de la mentira, para vivir en la verdad. Dice en la versión de Sala hoy, ustedes con sus mentiras han acobardado a los buenos, cosa que yo no quería hacer, y en cambio han animado a los malvados a seguir en su mala conducta para que yo no les dé vida. Las falsas doctrinas, las herejías, el distorsionar el evangelio solamente perpetúa la mala conducta y pecaminosa de los corazones no arrepentidos. Por eso es de que Dios está haciendo una depuración en su iglesia. Dios está confrontando, Dios está levantando ministerios bíblicos, Dios está levantando personas que proclaman la sana doctrina. ¿Para qué? Para ser libres de la mentira. ¿Por qué? Porque hay personas que eh, sí, tristemente se han beneficiado de el falso evangelio. Y personas que no conocen de Dios, no buscan en su Biblia, no se informan, solamente creen lo que les dicen y no conocen a Dios. Y es que ese es el problema. No conocen a Dios y solamente siguen a personas que dicen seguir a Dios. Y ese es un grave problema que nosotros debemos de evitar. ¿Cómo? Compartiendo la sana doctrina, viviendo en santidad, creciendo como iglesia sanamente, siendo humildes, siendo respetuosos, publicando solamente lo que el Señor nos marca, lo que el Señor nos muestra. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere hacer libres y, lo más importante, conocerlo a Él de verdad. Y es lo más importante para nosotros, conocerle. Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fin de que seamos libres de la mentira que ataca el corazón y somos libres por gracia para vivir en la verdad es eso, para dar fruto de la santificación y conocer verdaderamente quién es Dios a través de Jesús. De manera que nosotros, si estamos viendo
o estamos viviendo en alguna situación similar o viendo hermanos que están pasando por situaciones similares, con amor, exhortarles, mostrarles la palabra, decirles, Dios marca estos, Dios nos enseña estos, Dios nos llama a ser libres, no a vivir en opresión de los hombres, ni a estar comprando ni vendiendo la salvación. Prácticamente caemos como en las indulgencias, lo que se denunciaba la reforma. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Somos llamados a libertad, a santificación y a predicar la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Mi salvación, mi fortaleza.